Jaime, de presentaros cada uno de vosotros, pero para no hacerle perder mucho tiempo a Luis Manuel, que verdaderamente está ocupadísimo, pues Luis Manuel Romero es el director del secretariado de la Conferencia de la Convención Episcopal de Laicos, Familia y Vida. Antes se llamaba Apostolados en la CEA, se llamaba Comisión Episcopal de Apostolados en la, pero luego se ha cambiado el nombre porque en Roma también se llama Laicos, Familia y Vida. Eso es, así es. Y por lo tanto, pues él lleva, yo creo, ¿cuántos años lleva? 7 años ya como... Yo recuerdo que sustituyó a Antonio Cartagena, que fue también muy amigo de Vida Ascendente en su tiempo, y yo tuve muy buena relación con él, porque además es paisano mío, porque es Alicante, sí. Y es también de Alicante. Él era párroco en Badajoz, ¿no? Sí, sí, soy de la diócesis de Badajoz. Allí hay 2 personas de Badajoz. Yo soy Cecilia Falero. De Badajoz. ¿A mí me conoce? Sí, 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 sí. Claro. Bueno, ¿De qué parroquia? Ahora estoy porque me fui a vivir a un chalet al lado del Faro y vivo y me pertenece a San Juan de Dios, sí. Pero siempre estuve en Santa Teresa de Jesús con los carmelitas descalzos. Sí, recuerdo, claro, como yo estaba en el seminario, allí al lado, sí. Sí, sí. Bueno, el hecho de haber invitado a Luis Manuel, que además es muy amigo de Vida Ascendente y además siempre está dispuesto para atendernos a lo que nosotros hemos querido, es precisamente porque él ha participado en el sínodo de la sinodalidad último que se ha celebrado en Roma el pasado mes de octubre, durante todo el mes de octubre. Vosotros sabéis, habéis trabajado, muchos de vosotros estoy seguro que habéis trabajado en la sinodalidad en los primeros tiempos, cuando el Papa Francisco decidió hacer una sinodalidad, o sea, la sinodalidad, pues entonces pidió a todas las diócesis del mundo a que se trabajase precisamente, a los seglares, precisamente trabajase en este tema. Y nosotros a nivel de Vida Ascendente no organizamos unos grupos especiales, sino que lo que organizamos fue a través de las parroquias que trabajasen conjuntamente con la parroquia, porque en definitiva el tema de la sinodalidad es precisamente la comunión entre todos, y esa comunión precisamente nos parecía importante que se trabajase a nivel de Vida Ascendente unido a toda la Iglesia, Entonces se trabajó en esa sinodalidad, se hicieron unos trabajos que se plantearon, que se llevaron a las distintas diócesis, pasaron a las distintas países, y los distintos países se celebró el año pasado ya, en octubre del año pasado se celebró todo un mes dedicado también al tema precisamente de lo que se había tratado en aquel tema. Entonces, alguno de vosotros creo que participasteis el año pasado en una presentación de lo que fue el cursillo, sino la sesión del cine, la jornada, la asamblea, que se celebró en octubre del año pasado, que nos la presentó aquí, no sé si os acordáis, Eva Hernández, que es la presidenta de Acción Católica, y que nos pareció muy interesante todo lo que se había hablado. Eso que se trabajó en octubre del año pasado, siguió trabajando durante todo este curso a través de los distintos países del mundo y a través del hasta este año que se ha vuelto a celebrar esa nueva jornada, en el cual ha vuelto a participar el mismo equipo, los mismos participantes en aquella entrevista, en el cual por primera vez, yo creo que la primera vez en un sínodo de este tipo han participado los seglares. Sí, y los sacerdotes también. Hombre, por supuesto, eran aparte de obispos, arzobispos, cardenales, distintas órdenes religiosas, etcétera, los seglares tuvieron una participación muy activa. Y él nos va a dar precisamente la visión última, recién salida del horno, precisamente diríamos, porque la reunión ha terminado a final de octubre, y ya me parece que ya es la última ya. Ahora sí. Todos los resultados que se hayan tenido en ese encuentro, pues ya pasar al Papa para que el Papa dé sus últimas directrices, ¿no? Bueno, pues entonces... Ahora explicaremos todo eso, sí. Yo dejo a Luis Manuel que nos haga esta síntesis de lo que ha vivido y cómo lo ha vivido en este momento. Aparte de eso, quiero agradecer a Luis Manuel que nos dedicarnos estas horas que nos va a dedicar para
para que nos enteremos precisamente y estemos al tanto también de lo que está pasando por el mundo, porque en definitiva nos interesa. Bueno, pues nada más, Luis Manuel, muchas gracias y hasta así. Muy bien, pues buenos días a hermanos y hermanas. Muchas gracias, José María, por la presentación, por estas palabras también de introducción de lo que es este sínodo sobre la sinodalidad, el cual explicaré con todo el detalle que pueda. Es verdad que hay muchísimos aspectos, muchísimas cosas para compartir, tampoco tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero bueno, por lo menos que esta intervención mía también suscite en cada uno de ustedes el deseo de seguir profundizando más en el documento final del sínodo, porque ahora toca, o llega la fase, y lo diré también a continuación, de poner en práctica todo esto, que siempre es lo más difícil, porque como bien habría escuchado en alguna ocasión, el papel lo aguanta todo, es decir, los documentos, se hacen muchos documentos, pero después todo eso hay que llevarlo a la práctica, al día a día, a la realidad de cada diócesis, cada parroquia, cada movimiento y asociación. Muchas gracias al presidente por esta invitación a estar aquí en esta jornada de formación con vida ascendente. Para mí la verdad es que siempre es una alegría y un gozo estar con vosotros, que siendo personas mayores, yo siempre digo que de vuestros encuentros salgo rejuvenecido, porque contagiáis, de verdad, contagiáis alegría, entusiasmo, ganas de seguir adelante, de evangelizar, ganas de seguir anunciando a Jesucristo y de alguna manera pues también contagiáis esa iglesia que, teniendo una larga trayectoria como es nuestra iglesia, pero siempre es una iglesia joven. Por lo tanto, gracias de verdad, y os comparto en este ratito mi experiencia como padre sinodal en el reciente sínodo sobre la sinodalidad, como bien indicaba José María. Finalizamos el 27 de octubre y algunas ideas fundamentales de su contenido. Tenéis ahí un guión muy sencillito que iré siguiendo, más o menos algunos temas los trataré con más amplitud, otros de una forma más sencilla, más breve, porque, como digo, hay tantísimas cuestiones en el documento final del sínodo que sería para estar toda la mañana, incluso más tiempo, tratando este tema. Pero bueno, lo dejo también para que vosotros os sigáis profundizando, leyendo el documento y bueno, y sacando toda la enjundia que realmente tiene. Y junto al guión veis ahí también una foto para que también os deis cuenta que fue verdad que estuve allí, en el sínodo, y saludando al Papa Francisco, Santo Tomás, eso. Y después os comentaré también lo que me dijo precisamente en esta ocasión de la foto. Lo saludé en 3 ocasiones, tampoco, como la gente me pregunta, ¿y pudiste ver al Papa? Sí, pero no iba a estar todo el día allí saludándolo, sino iba a decir, bueno, ¿qué hace aquí este pesado, no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio, más o menos a mitad de mes, que fue un mes en el que hemos estado allí, y después al final, ¿no? Y ya la última vez que lo saludé, pues le pedí que me dijera unas palabras para los laicos que después os compartiré, para los laicos de España. Bueno, quiero partir en mi exposición, como aparece ahí en el guión, de la experiencia personal, porque yo creo que esto es lo más rico. Porque además, cuando hablamos de sinodalidad, no nos estamos refiriendo tanto a un tema del que hay que tener grandes conocimientos, tampoco se puede convertir en un eslogan, ahora que está de moda, todo el mundo habla de sinodalidad, y a veces yo digo, le ponemos ya el apellido sinodal a todo lo que hacemos, cuando muchas veces no es realmente sinodal, sino que la sinodalidad es algo experiencial, es algo que se tiene que hacer vida. Estamos hablando de un estilo y un modo de ser iglesia, el cual se tiene que convertir también en un estilo y modo de ser diócesis, de ser parroquia, de ser movimiento y asociación, incluso en un estilo y en un modo de ser cristiano, incluida una espiritualidad, porque como bien indicaré, detrás de todo esto, quien está es el Espíritu Santo, si no, no hay sinodalidad. Tengo que dar muchas gracias a Dios, y así lo comparto con ustedes, por haber vivido el proceso sinodal desde dentro, en primera persona. Un camino sinodal que estoy convencido que va a marcar un antes
y un después en la vida de la Iglesia. Probablemente ustedes no lo conocerán, pero es que ni siquiera yo, que soy más joven, no ya tan joven, pero tampoco yo conoceré todo lo que va a significar este sínodo, porque este sínodo tiene una gran importancia en la vida de la Iglesia, es el acontecimiento más importante de la historia de la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Y es tan importante por la temática que se ha tratado, por la novedad de la convocatoria en sí y por la metodología empleada, por esas cosas que voy a explicar a continuación. Mi experiencia personal del proceso sinodal se inicia hace 3 años, en octubre de 2021, cuando desde la Conferencia Episcopal Española me nombran secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. Y desde ahí me toca coordinar el sínodo en cada una de las diócesis de España, también movimientos, asociaciones, congregaciones. Bueno, eso hace que tenga una experiencia muy rica de cómo se está trabajando todo esto del sínodo en cada una de nuestras iglesias, como digo, particulares o nuestras iglesias locales. También en febrero del año 2023, por sintetizar un poco el proceso, tuve la oportunidad de asistir a la Asamblea Continental de Europa, en Praga, donde uno descubre también que formamos parte de un mismo continente, Europa, pero las iglesias son muy diversas, es decir, no tiene nada que ver la iglesia en España con las iglesias pues, de los países nórdicos, de Centro Europa, o de países que están justo en la frontera con Rusia, ¿no? Toda esa zona que han sufrido también todo lo que viene de atrás, de la historia, del comunismo, etcétera, etcétera, ¿no? Otros países también, como digo, del norte de Europa o del centro. Ahí ya pudimos experimentar que ante tanta diversidad como hay en las iglesias de Europa, sin embargo, vivimos también una gran experiencia de unidad, de comunión. Pero la experiencia que me ha marcado y en la que quiero compartir especialmente con vosotros ha sido mi participación en el sínodo durante 2 meses, el mes de octubre del año pasado y este mes de octubre de este año, a nivel de Iglesia Universal. Participación en el sínodo como miembro de pleno derecho, es decir, con voz y voto. Había también otra serie de personas que participaban. Antes ha mencionado a Eva Fernández, presidenta de Acción Católica, que era una invitada. Eso significaba que tenía voz, pero no tenía voto. Es decir, yo he tenido la suerte de ser miembro de pleno derecho con voz y con voto. El número de participantes en el sínodo hemos sido 368 personas, todos designados por el Papa Francisco, aunque cada uno de nosotros ha llegado allí por diversos motivos. En mi caso, ¿por qué estaba yo en el sínodo? Pues porque al estar también en la Asamblea Continental de Europa y representar allí a la Conferencia Episcopal Española en el continente europeo, pues me eligieron entre 20 personas de las conferencias episcopales de Europa. Y de esas 20 ya el Papa designó a 10 personas de Europa y uno de esos 10 era un servidor. En esos 10 hay laicos, laicas, vida consagrada y 2 sacerdotes. Es decir, en Europa hemos estado en el sínodo 2 sacerdotes, de España 1 sacerdote solo, diocesano me refiero, había también religiosos, pero sacerdote diocesano el único de España. Como bien sabéis, y lo decía también José María, una novedad de este sínodo de obispos, porque era un sínodo de obispos, ha sido que es la primera vez que en un sínodo de obispos participan miembros no obispos, y no solo laicos y laicas, que es lo que más ha llamado la atención, ciertamente, pero yo también siempre he dicho, bueno, la novedad no solo es que haya habido mujeres, o que haya habido laicos, o que haya habido consagrados, también la novedad es que hemos estado sacerdotes. Era la primera vez también que participaban sacerdotes en un sínodo de obispos con voz y con voto. Como digo, éramos muy poquitos, a mí me ha tocado representar a la minoría que estaba allí presente en el aula sinodal, porque éramos 10 sacerdotes diocesanos de todo el mundo. Entonces, bueno, pues ahí estaba uno elegido también y designado por el Papa. La verdad es que una vez que he vuelto a las tareas de la Conferencia Episcopal Española, tengo que confesar que me parece un sueño el haber participado en este sínodo. Un sueño que realmente ha sido real, muy especial y que jamás olvidaré. Ha sido un mes muy intenso de trabajo, me refiero a esta última sesión, con jornadas maratonianas de reflexión compartida, porque teníamos sesiones de lunes a sábado,
en horario de mañana y tarde. Y que uno no ha estado en Roma durante un mes de turismo, ¿no? Solo teníamos libre los domingos y ahí descansábamos un poquito y ya está. Es verdad que yo estuve estudiando en Roma durante 6 años y ya lo conozco bastante bien, ¿no? Pero que ha sido un mes no de viaje, de turismo, de peregrinación, sino que ha sido un mes de trabajo. Pero ha merecido la pena el esfuerzo y el cansancio, porque en el sínodo he podido percibir y experimentar la universalidad y catolicidad de la Iglesia. Y eso es lo primero con lo que me quedo. Uno puede percibir en un sínodo universal la catolicidad y universalidad de la Iglesia, porque estás compartiendo sobre este tema en cuestión, reflexiones sobre la sinodalidad, con personas de todos los países y de todos los continentes, de los 5 continentes. Y te sientas en torno a una mesa con obispos, con cardenales, con arzobispos, con religiosos, religiosas y con laicos. Principalmente nosotros estábamos agrupados por idioma, entonces nosotros estábamos con personas de América Latina, que compartimos la misma lengua. Durante este tiempo nos hemos escuchado mutuamente. Qué importante es la escucha, se ha resaltado durante todo el proceso sinodal y tenemos que seguir subrayando, tenemos que aprender a escucharnos unos a otros, con la variedad de nuestras sensibilidades, como Dios puede imaginar, personas de todos los países y de todos los continentes, y nos hemos puesto todos juntos a la escucha del Espíritu Santo, porque no se trataba sencillamente de escucharnos unos a otros, sino intentando escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en este momento de la historia, lo que quiere decir a la Iglesia para evangelizar en la sociedad actual, buscando siempre la comunión y la armonía. Cuando uno descubre que estamos reunidas personas de todos los continentes, con inquietudes, desafíos, preocupaciones tan diferentes, y que al final llegamos a consenso y se crea un clima de comunión, uno piensa, esto solo es posible gracias al Espíritu Santo. Esto lo hace el Espíritu Santo. Personas aquí tan distintas, tan diferentes, y que al final lleguemos a unos acuerdos, a unos consensos, que seamos capaces de sacar un documento como el que ha salido del documento final del sínodo. Es claro que el protagonista del sínodo es o ha sido el Espíritu Santo, y no cada uno de nosotros, lo cual se ha hecho realidad por medio del método de la conversación en el Espíritu, una metodología que cada día más, y volveré a hablar sobre ella ahora a continuación, se va imponiendo en la vida de la Iglesia. Este método nos permite escucharnos todos desde el respeto mutuo, sin que nadie imponga su idea. Todos tenemos la tentación, a veces en las reuniones, en los grupos, los movimientos, las asociaciones, de imponer nuestras ideas. Y vamos a las reuniones pensando, tiene que salir esto que yo pienso, a veces con buena intención, porque creemos que lo que nosotros vamos a aportar es lo mejor. Pero nuestra actitud debe ser otra. Yo voy a aportar lo que yo creo que puede ser lo mejor, pero voy a escuchar también. Y después, ¿saldrá lo que yo digo o no saldrá? Dejemos que al final salga lo que el Espíritu Santo determine, desde un clima de escucha, de silencio, de oración, y que al final de nuestros encuentros, de nuestras reuniones, no salgan opiniones personales, sino que salga lo que el Espíritu Santo nos quiere ir diciendo en cada momento, también como movimiento y asociaciones. Además, hemos sentido durante este mes la cercanía del Papa Francisco, que ha participado en las 20 congregaciones generales que hemos tenido, es decir, en todas las puestas en común, asambleas plenarias, siempre estaba el Papa Francisco. Por eso, como decía antes, pues teníamos la oportunidad de saludarlo cada vez que quisiéramos. Una experiencia de este tipo puedo asegurar que marca un antes y un después en una persona. Yo creo que, a mí por lo menos, lo puedo decir, creo que para mí también hay un antes y un después de haber participado en este sínodo. ¿Por qué? Porque yo al menos así lo vivo. Del sínodo he aprendido, y espero que no se me olvide, a tener una mirada más universal, a relativizar muchas cosas o ideas que a veces consideramos absolutas. A veces nos pensamos que hay muchas verdades absolutas, y no hay tantas, hay muy poquitas, y absolutizamos cosas que no son tan importantes, que tendríamos que aprender a relativizar. He aprendido a escuchar más, como decía, qué importante que nos escuchemos,
a respetar y valorar lo que otros te pueden aportar. Todos, cualquier persona te puede enriquecer con sus opiniones, porque el Espíritu Santo habla a través de todos. La persona más sencilla que os podéis imaginar, en una parroquia, en un movimiento, te puede aportar muchísimo, muchísimo. Porque el Espíritu Santo habla a través de todas las personas, de todos los bautizados, de cada uno de nosotros. He aprendido también a no juzgar ni condenar fácilmente, a evitar caer en la tentación de las etiquetas y los prejuicios. A veces que somos dados a eso, ¿no? A juzgar fácilmente, a poner una etiqueta, un prejuicio respecto a una persona. En definitiva, a tener una mirada mucho más limpia y misericordiosa hacia nosotros. Y si tuviera que resumir mi experiencia del sínodo con 3 ideas, diría que son: una, descubrir la belleza de la Iglesia. Es decir, el sínodo me ha servido para descubrir la belleza de la Iglesia. El Papa dice que la Iglesia es como un poliedro y como una imagen que tiene muchas caras. Pues es la Iglesia, muchas caras, tan diversas, pero al mismo tiempo viviendo la unión, la unidad y la comunión. Amar más a la Iglesia, con sus sombras, pero también con sus luces. A veces solo vemos las sombras en la Iglesia y tiene muchas luces, y uno en el sínodo ha podido percibir todas esas luces. Iglesias y personas concretas que sufren persecución actualmente en el mundo, que pasan por dificultades y se mantienen ahí fieles, defendiendo su fe. Precisamente en nuestro grupo de América Latina ha estado con nosotros un obispo de Nicaragua, que ha salido bastante en las noticias, un señor Rolando Álvarez, que ha vivido la experiencia de estar allí en Nicaragua 11 meses en una cárcel, sufriendo todo tipo de tortura, porque esas cárceles son terribles. Y ahí estaba el obispo como uno más con nosotros, pues compartiendo también su experiencia. Desde esa situación que le ha tocado vivir, y ahora se encuentra en Roma, y de momento no puede volver, como podéis imaginar, a su país. Y lo tercero, disfrutar del regalo de la fraternidad. Cuánto nos aportan y enriquecen, como decía antes, los hermanos que Dios pone en nuestras vidas. De todos podemos aprender muchísimo y los tenemos que considerar como un regalo y una bendición de Dios para cada uno de nosotros. De ahí que se tiene que ensanchar nuestro corazón, el corazón también de nuestras realidades eclesiales, movimientos y asociaciones. Es decir, principalmente, y esta es la síntesis final de mi experiencia personal en el sínodo, principalmente 3 cosas: descubrir la belleza de la Iglesia, amar más a la Iglesia y también apreciar cada día más el regalo de la fraternidad, de sentirnos hermanos unos de otros. Segundo punto que tenéis ahí, importancia del proceso sinodal. Y esto lo digo muy brevemente. Hay un poquito de agua por ahí. Sí. Antes... Gracias. Antes José María hacía mención a un proceso sinodal en el que seguro que muchos de ustedes han participado en cada una de sus diócesis o parroquias. Y es verdad, no podemos olvidar que esta experiencia del sínodo de este mes de octubre de 2024 que estoy compartiendo con vosotros, solo se entiende a la luz de un proceso sinodal. Es decir, todo esto, y es lo que me gustaría destacar aquí, todo esto que voy a compartir no es resultado solo de un mes en Roma, sino de todo un proceso de 3 años, en el que se ha hecho una consulta a todo el pueblo de Dios. Y esta es una novedad, porque otras veces el sínodo era el acontecimiento puntual en Roma. Esta vez ha sido un proceso que ha desembocado en ese acontecimiento a nivel de la Iglesia Universal. Y por eso también un servidor, cuando estaba allí en el sínodo, sentía que no iba solo en nombre personal, sino representando también, en este caso, a la Iglesia en España. Entonces, es muy importante, y por eso lo subrayo ahí, pero sencillamente lo digo, es muy importante que tengamos en cuenta que este sínodo que se ha celebrado ahora en octubre no es un acontecimiento solo de este momento,
sino que ha tenido una fase previa importante de 3 años de preparación, donde es verdad que al principio participó mucha gente y después también es cierto que poco a poco la participación fue disminuyendo. Pero no olvidemos todo este proceso y la importancia que tiene como tal. Digo, soy consciente de que aún hay mucha gente, sin embargo, que no se ha implicado en el sínodo y que también ha habido y hay en la actualidad cierta reticencia e incluso rechazo hacia lo que suena a sinodalidad. Por eso tenemos aún un trabajo por delante, y lo diré también al final, seguir sembrando la sinodalidad y llevar a cabo la recepción e implementación del sínodo, cada uno en su realidad, en vuestras parroquias, en el movimiento de vida ascendente, donde cada uno nos movamos. Fruto de todo este proceso sinodal, hemos estado un mes en Roma y ha salido un documento final, que todavía no está la versión definitiva, hay ya una traducción en español, pero no es la definitiva que tienen que publicar con la firma del Papa, estarán próximamente. Pero ya hay un documento final en español, es ese también, ¿sí? Yo tengo el que trabajé aquí en Roma, que la primera novedad de este documento, y estoy en lo que pone ideas generales, ya del documento final, la primera novedad del documento es que cuando terminamos el sábado 26 de octubre, cuando lo aprobamos en la Asamblea Sinodal, el Papa, que estaba presente y también votó, el Papa dijo, este documento, tal y como ha quedado, lo apruebo y lo firmo. Lo cual es una novedad, porque anteriormente no se hacía así, sino que después de terminar un sínodo y salir un documento de la Asamblea, el Papa escribía una exhortación que se llama post-sinodal, recogiendo ideas del documento, las que a él le parecían. En esta ocasión el Papa no va a escribir ninguna exhortación post-sinodal. No tenemos que esperar nada del Papa, sino que es esto. Y esto significa, a nivel de magisterio, que tiene ya magisterio, tiene el valor de magisterio ordinario, auténtico del Papa. Es decir, como si fuera una exhortación post-sinodal. Es un gesto del Papa también de estilo sinodal, diciendo, si esto se ha aprobado como fruto de todo un proceso sinodal, yo no tengo nada más que decir. Yo también lo apruebo y lo firmo. Entonces, esto ya es el documento magisterial, que tenemos que intentar poner, como digo, en práctica. Desde mi punto de vista, esta sesión del sínodo, también a nivel general, ha estado más centrada en la temática que realmente teníamos que tratar, que era la sinodalidad. Es decir, cómo ser una iglesia sinodal, cómo crecer, como diré ahora, cómo crecer en comunión, en corresponsabilidad en la vida de la iglesia, sintiéndonos todos importantes y protagonistas en esa vida y misión de la iglesia. Y la sesión no ha tratado tanto de otros temas, que no digo que no sean interesantes, pero que no eran los temas propios del sínodo, que a veces han salido en los medios de comunicación. El tema de la ordenación de las mujeres, el celibato, los ministerios laicales, la cultura digital. Bueno, para eso el Papa ha destinado unos grupos de estudio para que profundicen en esas cuestiones particulares. Pero la temática del sínodo no era exactamente esa. También en el sínodo, en concreto en esta segunda sesión, hemos tomado conciencia de que la Iglesia debe evitar caer en la autorreferencialidad y lanzarse a la misión, a la evangelización, en un contexto que ha cambiado totalmente en los últimos tiempos. Es decir, no podemos olvidar que la temática del sínodo giraba en torno a una pregunta, que la tenéis ahí: ¿cómo ser una iglesia sinodal misionera? Es decir, aquí lo que nos estamos planteando es cómo crecer en comunión para la evangelización, que ese es el gran desafío de la iglesia a nivel universal. Digo esto ¿por qué? Porque hay gente que se piensa que esto de la sinodalidad va de cómo, de alguna forma, organizarnos a nivel de la iglesia, a nivel interno. Cómo cambiar la estructura para organizarnos entre nosotros, y entonces como si fuera una cosa autorreferencial, mirando hacia adentro de la iglesia. Y no se trata tanto de eso, que también todo esto afectará a algún cambio estructural, sino más bien que la perspectiva del sínodo es hacia afuera, porque eso es
lo que nos tiene que preocupar. Como digo, ese es nuestro gran desafío. A nivel general, y también lo pongo aquí en los apartados que tenéis en el esquema, pero si uno ve el documento final, se da cuenta que este documento tiene 5 partes y que los subtítulos de cada parte hablan, todos tienen una palabra: conversión. Porque al final, ¿cuál es la invitación que nos hace el sínodo? Pues una invitación a la conversión. Cuando la gente me pregunta, ¿y qué va a cambiar con el sínodo en la Iglesia? ¿Van a cambiar muchas cosas, muchas estructuras? Yo digo, bueno, sí, algunas estructuras van a cambiar. Y aquí en el documento del sínodo se dice, porque hay propuestas muy concretas, de cosas concretas que cambiarían. Pero, ¿de qué sirve que cambien las estructuras si no cambiamos nosotros? Principalmente el sínodo nos invita a una conversión del corazón, a una conversión personal. Porque si estamos hablando de que esto del sínodo habla de un cambio de estilo, de modo de ser Iglesia, eso viene si también nosotros cambiamos, si cambiamos la mentalidad. Y esto nos va a exigir un cambio de mentalidad a los curas, a los sacerdotes, a los obispos, a la vida consagrada y también al laicado. Y eso es lo fundamental. Un ejemplo muy concreto. Aquí en el documento se pide que los consejos de pastoral parroquial, también a otros niveles, pero los consejos de pastoral en la parroquia sean obligatorios, porque hasta ahora no son obligatorios, que sean obligatorios. Ahora, por ponerlos obligatorios, ¿va a cambiar un consejo de pastoral? No, solo por ponerlos obligatorios, porque lo que hacen los sacerdotes, pues dictaminan o organizan para que haya 3 consejos al año y ya está. No, más bien lo que hay que cambiar es cómo se trabaja en ese consejo de pastoral. Por ejemplo, que en el consejo de pastoral se escuche a toda la gente y se consulte todas las cosas de la parroquia, escuchando e intentando llegar a un consenso, que no se haga en una parroquia lo que dice el cura, sino que se escuche a todos. Que el consejo de pastoral no sean los amigos del cura, pues son los amigos del cura, le van a decir a todo que sí, ¿no? Sino que haya una representación de toda la parroquia. Y si la parroquia está en un pueblo o en un barrio, pues de todas las zonas también, de ese barrio. Así sí tendrá sentido decir que el consejo pastoral sea obligatorio. Si cambiamos el espíritu del consejo, pero no tanto si ponemos la estructura como obligatoria. Y un último aspecto así a nivel general, que creo que es importante de este sínodo, es que de alguna manera, y aparece aquí en un número del documento final, esto de la sinodalidad intenta ser para la Iglesia como una profecía en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros somos capaces de vivir la sinodalidad, vamos a ser testimonio, ejemplo, en una sociedad actual que, como bien sabéis, cada vez está más polarizada. Es decir, cada vez hay más crispación. Uno solo tiene que ver los telediarios. Constantemente hay crispación, insultos, hay divisiones, hay bandos, hay lo que se denomina polarización. También a veces la hay en la Iglesia, y tenemos que intentar evitar que en el interior de la Iglesia exista división y polarización. Y eso se consigue viviendo la sinodalidad. Si nosotros somos capaces de vivir la comunión, porque esto es la sinodalidad, la comunión en la diversidad, en la pluralidad, vamos a vivir la sinodalidad y podremos ser una profecía, y podemos ser proféticos, podemos ser ejemplo, testimonio en la sociedad actual. Por tanto, una Iglesia sinodal es una bandera profética, un signo profético en el mundo y en la sociedad actual. De ahí que es una aportación que también como Iglesia podemos hacer. El documento final, y entro en él rápidamente, consta, como digo, de 5 partes. Cada una de las partes, y es una cosa, la verdad es que está muy bien, es muy bonita, cada parte comienza también con un texto bíblico del Evangelio de San Juan, en concreto de los capítulos 20 y 21 del Evangelio de San Juan. Tiene el documento 155 números. A mí me parece que todos son importantes, pero no puedo comentarlos todos, claro. Más de 50 páginas,
yo os invito a que lo podáis leer, y no solo leerlo, sino que lo reflexionéis, que lo meditéis, incluso me atrevería a decir que lo llevéis a vuestra oración. Destaco algunas cosas. La primera parte del documento se titula El corazón de la sinodalidad. El corazón es el centro, claro, lo fundamental de la sinodalidad. Aparece ahí en esa parte, al principio, aparecen unas definiciones de lo que es la sinodalidad. Una de ellas, que aparece de forma sintética, dice que la sinodalidad, en el número 28, es un camino de renovación espiritual y de reforma estructural para hacer a la Iglesia más participativa y misionera. Que este es el objetivo, que en la Iglesia vivamos más lo que es la participación para la misión, para hacerla capaz de caminar con todo hombre y mujer, irradiando la luz de Cristo. La sinodalidad, por lo tanto, es caminar juntos, pero, yo lo digo siempre, con Cristo, que va con nosotros, porque Él es quien guía nuestro camino y es el camino. Por eso, ¿cuál es el corazón de la sinodalidad? Cristo, como lo es también de la Iglesia, como lo tiene que ser del movimiento de vida ascendente, como lo tiene que ser de cada una de nuestras personas, de nuestra vida. Cristo tiene que ser el corazón. La sinodalidad nos debe llevar a poner a Cristo en el centro. Este es el objetivo de una iglesia sinodal. Aquella que camina junta teniendo a Cristo en el centro de la vida y descubriendo que lo principal es anunciar a Jesucristo en la sociedad actual, en lugar de nuestras opiniones o nuestras ideas. El eje de nuestra vida es Cristo y por tanto no hay sinodalidad sin Él, como no hay iglesia sin el resucitado. El proceso sinodal es una llamada a la coherencia, a la autenticidad, con todo lo que lleva de radical transformación y de testimonio evangelizador. Solo puede compartirse aquello que se tiene. Y yo me pregunto, ¿no llega el momento de dar a conocer no tanto ideas, normas, planes? Está muy bien, hay que tener proyectos, programas, sino presentar y comunicar a una persona viva que llena de sentido nuestra propia existencia. Es necesario, por tanto, que el proceso sinodal nos impulse a tener mayor experiencia de Cristo y a no concebir nuestra fe en Cristo como algo teórico, como una idea o un concepto. Nadie, como bien sabéis, se enamora de un concepto o de una idea, sino de una persona viva. El Papa Benedicto XVI lo decía claramente en Deus Caritas es, en el número 1. Él dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona con mayúscula. Es decir, uno se hace cristiano si se encuentra con Cristo. Ese es el centro, como digo, de nuestra vida y es el corazón también de una iglesia que vive la comunión. Si el corazón es Cristo, ¿cuáles son los dos pulmones por los que respira la sinodalidad y la iglesia? Pues el documento final del sínodo insiste en dos sacramentos fundamentales, el bautismo y la Eucaristía. Por el sacramento del bautismo descubrimos la riqueza que hay en la Iglesia de vocaciones, carismas y ministerios. Como dice 1 Corintios 12:13, todos hemos sido bautizados por un solo Espíritu en un solo cuerpo que es la Iglesia. Por el bautismo todos somos hijos de Dios, con la misma dignidad, y no existe en la Iglesia cristianos de primera y de segunda categoría. Es decir, el sacerdote no es más que el laico, ni el obispo más que el sacerdote, o que el laico, o un religioso. Todos somos iguales en la Iglesia por el bautismo y tenemos la misma dignidad. Gracias a este sacramento, todos los creyentes poseen un instinto para la verdad del Evangelio, que se denomina el sensu fidei, o el sentido de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo habla no solo a través del Papa, o de los obispos, o de los sacerdotes, sino de todos los bautizados. El Espíritu Santo habla a través también de cada uno de nosotros. De ahí lo importante de escucharnos unos a otros para escuchar la voz del Espíritu Santo. El otro pulmón de la sinodalidad es la Eucaristía. La Eucaristía es ese sacramento en el que nos reunimos todo el pueblo de Dios cada día o cada domingo, donde ahí en la Eucaristía podemos descubrir que estamos en la asamblea de todos los llamados, la Iglesia, todas las vocaciones están presentes en la Eucaristía. Por eso ahí es donde se visibiliza de un modo especial lo que es la sinodalidad, lo que es la comunión.
todas las vocaciones presentes. El ministerio ordenado, la vida religiosa y el laicado. Otra conversión que se nos pide es lo que se denomina la conversión relacional. De esto se ha hablado mucho en el sínodo, que es la conversión a la comunión eclesial. El paradigma de la comunión eclesial es la Trinidad, misterio de amor perfecto. El camino de la vida cristiana lo recorremos en comunión y no en soledad, es decir, desde la participación, la interrelación y la corresponsabilidad. Nadie se salva solo. En el proceso sinodal, y así se recoge en la segunda parte del documento final, hemos constatado la importancia de aprender a caminar juntos. Y esto se consigue siendo capaces de tejer y cuidar las relaciones en la Iglesia y también con otras iglesias, lo que se denomina el ecumenismo o diálogo interreligioso. Desde ahí somos invitados, dice el documento final, a una conversión relacional. Es decir, la Iglesia tiene que ser cada día más un hogar, una familia inclusiva, en la que, como dice el Papa, todos nos sintamos acogidos, acompañados y queridos como somos, sin ser juzgados y menos aún condenados. Así tienen que ser también cada uno de nuestros movimientos y asociaciones, un hogar, una familia. Y de esto nos habla también la sinodalidad. Y en esto consiste la sinodalidad, en convertirnos para ser una familia, donde cuidemos de una forma especial las relaciones humanas. A veces no hemos caído en la cuenta de esto, y esto es muy importante en la vida de la Iglesia. Y también en vuestro movimiento, yo creo que lo hacéis, pero que insistáis en esto, ya no solo a nivel de movimiento, a nivel nacional, en cada uno de vuestros grupos, en las diócesis, que cuidéis de una forma especial las relaciones humanas, porque eso es fundamental para sentirnos todos Iglesia, y desde ahí evangelizar. Eso es muy importante, estar atentos. Si hay alguien que está enfermo, si hay alguien que está solo por lo que sea, si hay alguien que está sufriendo por cualquier causa, qué importante que estemos ahí. Y que se sientan, que sientan nuestro movimiento como una casa, como un hogar, como una familia. Y que así también sienta la gente en la Iglesia. Así lo hacemos porque así también lo hacía Jesús. Si uno va al Evangelio, se da cuenta cómo Jesús, a pesar de que tenía muchas cosas que hacer, como a veces los curas también tenemos muchas cosas que hacer, pero él se detenía con la gente, los escuchaba, los acogía, les dedicaba unas palabras. A veces tenemos tantas cosas que hacer que nos olvidamos de escuchar a la gente y de estar con la gente y de cuidar esas relaciones. Por eso digo, qué importante, lo vuelvo a decir, que cuidemos las relaciones humanas en la Iglesia, en nuestros movimientos y asociaciones. Esta conversión relacional nos lleva a tomar conciencia que la Iglesia posee una gran variedad de vocaciones, de carismas y de ministerios que se enriquecen mutuamente. Las diferentes vocaciones eclesiales no pueden ser concebidas como rivales, sino como complementarias y recíprocas. Unas vocaciones no se entienden sin las otras. Y uno lo vive así también a nivel personal. Yo digo como sacerdote, mi ministerio no tiene sentido si no existiera la vida consagrada y si no existiera el laicado. Igualmente tendrían que entenderse las demás vocaciones. Mi vocación laical, que es la vuestra, no tiene sentido sin la vida consagrada y sin el ministerio. No son tres vocaciones diferentes, sino tres vocaciones que forman un único sujeto, una única Iglesia, un único pueblo de Dios. Y que todas son importantes en la vida de la Iglesia y que todas se enriquecen mutuamente. Y por lo tanto en ningún momento podemos entender cada una de las vocaciones, como decía anteriormente, como rivales, como si fuéramos rivales. Yo tengo la suerte y el privilegio, y lo digo así, de que soy sacerdote, de que cada mañana cuando me levanto lo primero que hago es celebrar la Eucaristía con una comunidad de religiosa en esta casa. Por eso soy el capellán de esta casa. Y después me dedico casi todo el día a trabajar y a estar con laicos. Entonces, la verdad es que mi ministerio se enriquece mucho porque soy sacerdote, vida consagrada, capellán de vida de monja y laicano. Y así hay que entenderlo.
La sinodalidad consiste, digo, en valorar y apreciar todas las vocaciones al mismo nivel y descubrir también la riqueza de los carismas y de los dones que el Señor ha puesto en cada uno de nuestros hermanos. El documento del sínodo habla en esta conversión de las relaciones y por lo tanto en este aprecio que tenemos que tener de todas las vocaciones, carismas y ministerios, pues se refiere ahí en este momento a cada una de las vocaciones. Me voy a centrar rápidamente en el tema de los laicos, que sois vosotros. Los laicos, ya sean niños, jóvenes, matrimonios, personas mayores, estáis llamados a realizar, dice el documento, una aportación a la renovación sinodal de la Iglesia. Los laicos tenéis que sentir corresponsables en la vida y misión de la Iglesia, no como colaboradores, porque no sois colaboradores de los sacerdotes, o como ha dicho el Papa recientemente, tropa auxiliar del clero. Los laicos no sois la tropa auxiliar del clero, sino con una vocación propia y peculiar. Tenéis una vocación laical, que parte del sacramento del bautismo, por el cual todos somos iguales, como decía anteriormente, y es el primer sacramento que todos recibimos. Pero vosotros tenéis una vocación propia y peculiar, que no es tanto el estar en tareas intraeclesiales, sino la presencia en la vida pública. Lo propio y peculiar del laico es estar en la vida pública, en el mundo, empezando por la familia y siguiendo por los diferentes o diversos ámbitos que puede haber de presencia en la vida pública, ya sea el mundo del trabajo, de la educación, de los medios de comunicación, de la política. Ahí necesitamos sobre todo vuestra labor, vuestra tarea como laicos. Hay que evitar la clericalización de los laicos, es decir, laicos a las órdenes de los sacerdotes, o preocupados por hacer funciones solo en el interior de la Iglesia, en torno al altar, como si fuerais curas en potencia. A veces hay esa tentación también en el laicado, sobre todo cuando se reivindican ciertas cuestiones, como el que cada vez haya más ministerios laicales instituidos. Digo, pero si vuestro papel no está tanto aquí en el altar, sino vuestro papel está en la calle, el de los laicos. Y cuando hablaba con el Papa la última vez, y ahí está la foto, aquí precisamente, le preguntaba yo al Papa: Santo Padre, yo soy el responsable de los laicos en España, dígame usted algo para los laicos de España. Y me dijo: por favor, dígale a los laicos de España que no sean clericales, que no sean clericales. Es decir, eso es para todos vosotros, que no sean clericales, y que se trata de que cumpláis sobre todo vuestra vocación, que está en la vida pública, como digo, empezando por la familia, que es fundamental. Después, el documento del sínodo trata también, por ejemplo, el tema número 60, lo debatimos bastante, dedicado a las mujeres. Aquí están muchas mujeres, ¿no? Se constata en ese número que durante mucho tiempo en la Iglesia las mujeres no han sido reconocidas, o al menos lo suficientemente reconocidas, y que debemos dar más pasos para que la mujer ocupe un lugar de liderazgo en nuestra Iglesia. Y ahí podéis ver que se ponen también ejemplos y testimonios. Después se habla también de los movimientos y las asociaciones laicales, en el número 65. Se os pide que desde vuestra experiencia de comunión contribuyáis al crecimiento de la sinodalidad en la Iglesia, siendo profético, y que se cuide la relación de los movimientos y asociaciones con las diócesis y con las parroquias. Después se habla de los 3 ministerios ordenados: obispos, sacerdotes, diáconos. Hay otro punto, y voy ya por el 3.5, voy a intentar terminar cuanto antes, que habla de la conversión de los procesos y las estructuras. Es verdad, como decía anteriormente, que lo principal es que nos convirtamos a Cristo, que nos convirtamos a la comunión, y que la conversión sea del corazón. Pero todo esto conllevará también, como no, un cambio de estructura, para que todo esto nos ayude también. La tercera parte del documento, del final del sínodo, habla precisamente de eso, tomando como punto de partida la importancia del discernimiento comunitario, como herramienta que deberíamos aplicar en cada una de nuestras reuniones o asambleas, siguiendo la metodología de la conversación en el espíritu. Es decir, es muy importante aprender a hacer discernimiento en el espíritu. Así que en cada una de nuestras asambleas, reuniones, al final, como decía anteriormente, no salga lo que queremos, lo que pretendíamos,
A lo mejor sí, pero se trata de que descubramos que ni tú ni yo somos los protagonistas de esta historia, que el protagonista es el Espíritu Santo, y el que tiene que guiar el movimiento de vida ascendente no es Jaime Camarí, sino es el Espíritu Santo. Afortunadamente. Que se servirá de él y se servirá de cada uno de vosotros, pero el importante es, o debe ser, el Espíritu Santo. En una iglesia sinodal hay que articular también procesos, se habla de toma de decisiones en los que nadie se sienta excluido y se nos escuche a todos. Lo decía antes cuando me refería a los consejos del pastoral. Desde ahí que se dice que es obligatorio que quien tiene la autoridad o la responsabilidad, por decirlo mejor, la responsabilidad, y a veces no tiene por qué ser un sacerdote, o el obispo, o el papa, sino que en un movimiento, una asociación, quien tiene la autoridad o la responsabilidad es un laico. Haga siempre una consulta antes de tomar cualquier decisión. Se insiste mucho en esto, en lo importante de todo eso. Y es verdad que la sinodalidad no es igual a la democracia, lo que entendemos por democracia eclesial, eso no existe, porque la Iglesia por naturaleza es jerárquica. Pero eso no significa que a la hora de tomar una decisión no se tenga en cuenta a todos y se escuche a todos. De ahí que cuando hablamos de sinodalidad se conjugan como tres palabras fundamentales: todos, algunos, uno. ¿Qué significa eso? Pues que a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, en una parroquia, se escuche a todos, después se tenga una reunión con el Consejo de Pastoral, que son algunos, para hacer un discernimiento, y finalmente hay uno que tiene que tomar la decisión. Pero eso ocurre también en una familia, en cualquier lugar. Al final hay alguien que tiene que tomar la decisión. Y lo mismo ocurrirá en un movimiento o asociación. Lo ideal es que se escuche a todos antes de tomar decisiones importantes. Después habrá alguno, que será pues la junta, la permanente de ese movimiento, de esa asociación, que hará un discernimiento, después de escuchar a todos. Y finalmente, quien es el responsable, el presidente, es el que le toca tomar una decisión. Y lo que se pide es que a la hora de tomar una decisión, pues se haga desde esa escucha de todos. Y que si se ha escuchado a todos, y lo normal es que todos te digan por aquí, pues lo normal es que tú leas por ahí, y no sea lo contrario, porque a ti pues se te antoje que como eres el párroco, pues se va a hacer lo que yo diga, aunque he escuchado a mi consejo de pastoral y a la parroquia que me están diciendo que mejor otra cosa. Entonces incluso se dice que si, por ejemplo, un sacerdote toma una decisión en una parroquia que es contraria a lo que la gente le ha propuesto, pues que justifique el por qué ha tomado esa decisión. Siempre que se pueda justificar. A veces son temas relacionados con personas o temas confidenciales que no se pueden decir. Pero siempre que se pueda se diga, mira, os he escuchado a todos me pedíais esto, pero finalmente tengo que hacer esto por este motivo. A veces también un sacerdote tiene que decir, oye, toda la gente me está pidiendo que ahora cambie en la liturgia, cambie una parte de la liturgia. Pues el sacerdote dice, mira, por mucho que me lo pidáis todo, yo es que esto no lo puedo hacer, porque va en contra de algo que no es mío, que es de la Iglesia, que es el magisterio de la Iglesia, que dice que la liturgia tiene estas partes. Otra cosa es que la gente te esté pidiendo, oh, sería mejor que la misa fuera en lugar de las 11 a las 12. Pues bueno, eso qué problema hay, ¿no? Si toda la gente te pide que le viene mejor ese horario, otro tipo de cuestiones, ¿por qué no? ¿Por qué no se va a hacer, no? Es lo lógico, ¿no? Pero si son cuestiones que van en contra del magisterio, de la tradición, de la escritura, o como digo, se trata de cuestiones referidas a personas concretas, pues a veces no se puede explicar. Y también se insiste en todo esto de cómo articularnos y tal, en los órganos de participación, de que siempre se haga una evaluación. Eso es muy importante en todos los grupos, asambleas, parroquias, que siempre se vaya evaluando todo, porque eso nos ayuda también a ver en qué tenemos que ir también cambiando o mejorando. Y el último apartado, ¿todo esto para qué? Que es la última parte del documento final. ¿Para qué todo esto de la sinodalidad? ¿Para qué tener una iglesia cada día más participativa, donde vivamos la comunión, donde descubramos que todos somos importantes, que todos nos tenemos que sentir corresponsables, que todos somos protagonistas en la vida de la iglesia? Para la evangelización, para la misión. Lo que decía antes, la conversión misionera. Y aquí el documento final pues habla también de realidades nuevas que van surgiendo y de las que todos somos conscientes. Claro, estamos hablando de un sínodo de toda la Iglesia, de la Iglesia universal, pero es algo que cada vez nos va afectando también a cada uno de nosotros.
Por ejemplo, se habla del fenómeno de la urbanización. La urbanización, o el urbanismo. La mayoría de la gente vive en ciudades, actualmente ya. No vive en zonas rurales, todavía están las zonas rurales, pero en España ya lo vamos viviendo también y experimentando, ¿no? Todo eso que se habla de la España vaciada, ¿no? La mayoría de la gente se ha trasladado a las ciudades. Y eso provoca que el modo de entender la parroquia sea diferente. Es decir, no se adapte totalmente a lo que es un territorio físico. En mi pueblo, la parroquia, el pueblo que se llama Almendral, que lo conocerán, pues mi pueblo, que tiene 1200 habitantes, la parroquia y el pueblo se identifican. Pero en una ciudad, incluida Badajoz, que no es muy grande, pues no es así. Hay gente que vive en un barrio de Badajoz y va a celebrar su fe a una parroquia que está en otro barrio. Y ahí es donde va a misa, donde participa en la catequesis, donde está en los grupos de lo que sea. Y eso ocurre, aquí en Madrid nos digamos, ¿no? Pues seguramente que los que vivís en Madrid, pues a lo mejor vivís en un lugar concreto, incluso vivís en un pueblo de Madrid, a la afuera de Madrid, y sin embargo celebráis vuestra fe en otro pueblo o en otra ciudad. Y lo mismo ocurre. Entonces todo esto ha cambiado, cambia totalmente la manera de entender lo que es una parroquia, que no se identifica ya con un territorio físico concreto, con un espacio limitado. También el hecho de las migraciones, la movilidad humana, ha hecho que cambie también lo que es la configuración de cada una de nuestras parroquias. Ya descubrimos que ha venido mucha gente de otros países, por ejemplo de lengua española, muchos hispanos o latinos, como queramos llamar, han venido, que son también católicos, pero viven su fe de otra manera, tienen otras tradiciones, otras culturas, otras costumbres. ¿Cómo acoger a esas personas? ¿Cómo hacer que se sientan bien en cada una de nuestras parroquias o en nuestros movimientos y asociaciones? Que a lo mejor hay alguien ya también de América Latina, ¿no? Y que a lo mejor estaba en vida ascendente en otro sitio y aquí se vive de otra manera. Bueno, también se ha planteado de una forma especial todo el tema de la cultura digital. Eso también ha hecho que se rompan las barreras físicas del espacio, ¿no? Porque a través de las redes sociales podemos conectarnos con todo el mundo. Y se plantea de una forma especial cómo evangelizar en las redes sociales. Ahí tenemos que estar como iglesia, ciertamente, pero tenemos que tener cuidado en el cómo estamos como iglesia en las redes sociales, porque a veces es un peligro. Es un altavoz también de la iglesia para todo el mundo, pero las personas que están ahí hablando en nombre de la iglesia, pues se ha hablado de que hay que acompañarlas y hay que formarlas, porque hay gente que a veces está en las redes sociales y que habla en nombre de la iglesia y la verdad es que no nos representan lo suficientemente bien, porque a veces son gente que crean también polarización, división, crispación. Las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero como sabéis también tienen muchos peligros. A veces uno aprovecha las redes sociales para transmitir también ideología y en eso no podemos caer, ¿no? Desde ahí que también se insiste que para la evangelización es fundamental la formación, lo que estamos haciendo en esta mañana. Y se habla de una formación que sea integral, es decir, en todas las dimensiones, y de una formación que sea permanente, es decir, constantemente nos tenemos que estar formando, y de una formación que sea compartida. Es decir, el sínodo apuesta porque cada día más se formen juntos laicos, vida consagrada y sacerdotes. ¿Y por qué tiene que haber una formación para laicos, otra para cura, otra para vida consagrada? Esta misma temática puede ser para todos, ¿no? Entiendo que a veces no es fácil por horario o por otros motivos, ¿no? Pero ojalá que la formación también sea compartida y que se formen en todos los ámbitos, familia, seminarios, parroquias, movimientos, asociaciones, y que esa formación se oriente también siempre hacia la misión. Nos formamos en sinodalidad para evangelizar. Y termino. Bueno, después de 3 años, digo, del proceso sinodal, algunas personas pueden pensar que por fin se ha terminado esto. Y yo lo digo así, el sínodo se ha terminado. A veces también digo gracias a Dios, porque ha sido un esfuerzo grande, ¿no? El sínodo ha terminado, sí, pero no la sinodalidad.
porque la sinodalidad es algo que forma parte de la naturaleza de la vida de la Iglesia. Entonces, mientras exista la Iglesia, existirá la sinodalidad. Y además, es algo que, como bien podéis imaginaros, es algo que prácticamente acaba de empezar. Porque hay mucha gente que todavía no se ha enterado y se tienen que enterar de esto, porque ahora es cuando toca implementar, es decir, poner en práctica todo este proceso sinodal, este documento, que tiene muchísimas cosas y cosas muy concretas. Ahora es cuando de alguna forma comienza el trabajo. Para llevar a cabo todo esto, pues todo esto depende de cada uno de nosotros, de toda la Iglesia. Ministros ordenados, consagrados, laicos, movimientos, asociaciones. El proceso es lento, es decir, la Iglesia no va a ser sinodal de un día para otro, no lo va a ser. Se trata de una reforma, un cambio en la Iglesia desde lo más profundo. Como decía antes, después del Concilio Vaticano II, esto es el acontecimiento más importante. Se trata de dar una vuelta total a lo que es la Iglesia. Por lo tanto, esto requiere tiempo. Yo personalmente, después del sínodo, la verdad es que siendo consciente también de las dificultades que este proceso conlleva, poner en práctica todo esto, siendo consciente también, ¿por qué no?, y realista, de que hay gente que incluso no cree en estas cosas o se manifiesta escéptica o indiferente, gente que incluso rechaza también todo esto de la sinodalidad, a lo mejor porque no lo conocen bien, no tienen formación. Pues siendo consciente de todo eso, vivo este momento con ilusión y con esperanza. Creo que por aquí es por donde no el Papa Francisco, sino el Espíritu Santo nos quiere llevar como Iglesia. Y que este camino ya no tiene vuelta atrás. Esto ya es caminar hacia adelante. Hemos echado las redes, como dice el Evangelio de San Juan, pero aún nos toca seguir trabajando, también en medio de la oscuridad de la noche, confiados en que será el Señor resucitado quien haga realidad la pesca abundante. Esto no depende de nosotros, sino de Él, de Cristo, que es el corazón de la Iglesia, de la sinodalidad. Que la Virgen María nos enseñe, por lo tanto, a cada uno de nosotros y al movimiento de Vida Ascendente a ser un pueblo de discípulos misioneros, a ser también una Iglesia sinodal. Muchas gracias. Así será. Muchas gracias, Luis Manuel, porque me has dado una enseñanza y una experiencia propia, pero que además es transmitida a nosotros por uno de nosotros. Yo cuando hablabas estaba pensando precisamente en muchas de las cosas que tú has dicho, que en definitiva se vive en vida ascendente. Porque eso que tú estás hablando precisamente de la comunión, precisamente la comunión o la fraternidad, la amistad, uno de nuestros pilares fundamentales precisamente es la amistad. Y precisamente esto que está hablando es la comunión entre todos, el tener todos una misma idea, de participar precisamente en la iglesia. Un segundo punto, un segundo aspecto que tuvo esto era la conversión. La conversión significa también en nuestra espiritualidad, en nuestra propia espiritualidad, en la cual nosotros queremos seguir creciendo en nuestra fe. Y crecer en nuestra fe precisamente está en esa conversión. Y un tercer aspecto es la misión, el testimonio de nuestro Cristo, el apostolado, también tenemos. Son los tres pilares del movimiento de vida ascendente. Están recogidos precisamente en estos tres puntos. Está recogido totalmente. Al final se trata de decir, bueno, esto que ya estamos viviendo, no lo olvidemos, recordemos, tomémoslo en cuenta, sigamos profundizando en ello a nivel del movimiento de vida ascendente y sintiéndonos también Iglesia. Pero está ahí totalmente. Y el tema de la amistad, el tema de las relaciones, es que me parece que es fundamental. Cuidar todo eso, descubriendo eso, como decía antes, la conversión esa de relaciones, después se concreta en la importancia de descubrir que el otro me puede aportar mucho, escuchar al otro, estar pendiente, descubrir cómo el Señor me habla a través de la otra persona, descubrir también el valor de los carismas que tiene la otra persona o de las otras vocaciones. Es decir, también en vida ascendente pues tenéis conciliarios, ¿no? Pues la riqueza que hay de esa relación entre la vocación laical y la vocación al ministerio ordenado.
o también el matrimonio, ¿no? La vocación al matrimonio, que es fundamental. Y después todo el tema de la espiritualidad, porque es que al final la sinodalidad, de fondo lo que hay es una espiritualidad sinodal, porque decía antes, el espíritu es el que tiene que animar todo esto, porque esto no es aquí una cosa sencillamente organizativa, como si en la iglesia fuéramos una empresa o una peña deportiva, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos organizamos mejor como peña o como empresa, para ser más productivos. Eso no es, sino cómo nos organizamos mejor, cómo crecemos en comunión, teniendo a Cristo en el centro para anunciar el Evangelio. Sí, eso, o sea, lo estaba en esa efectivamente, que estamos en una época también en que las diferencias también son importantes y diferentes. Y hay una cosa que también me llama la atención precisamente, que en los medios de comunicación lo que se está hablando precisamente del sínodo, de este sínodo, habla precisamente del aspecto que tú has manifestado de formas importantes, pero de segundo orden, diríamos, que precisamente la problemática de la mujer, la problemática de la comunión, la problemática de las separaciones, de todos los problemas, están puestos de manifiestos en la vida, en los medios de comunicación. Están hablando exclusivamente de eso. Claro, los medios de comunicación lo que les interesa a veces más bien son esas cuestiones. Cuando se celebró el Concilio Vaticano II, ya quien abrió el Concilio Vaticano II, que fue el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, él mismo dijo en un momento, hay un Concilio Vaticano II que se está celebrando aquí en el aula y un Concilio Vaticano II de los medios de comunicación o de la prensa. Con este sínodo, aunque el Papa Francisco ha intentado evitarlo, pero es casi inevitable. Ha habido un sínodo en el aula Pablo VI, en el aula sinodal, donde hemos estado allí participando, y un sínodo de la prensa. Muchas veces las cosas que han salido en prensa, a mí personalmente me sorprendía. Digo, eso no es lo que estábamos hablando, ni eso eran los temas. Y es verdad que a veces la prensa ha intentado vender más, que en este documento, en el número 60, se dice que el tema del diaconado de la mujer es un tema que hay que seguir reflexionando, que no queda cerrado, sino que se va a seguir profundizando. Pues a veces se ha puesto más énfasis en eso, en esa frase que aparece en un número, que lo que es en sí todo el sínodo y lo que es importante del sínodo, que era más bien, como decía, un tema de vamos a plantearnos cómo tenemos que reformar la iglesia desde lo más profundo, cómo ser iglesia. Y quizá en esta segunda sesión del sínodo no nos hemos desviado tanto, porque no se han tratado todos esos temas, sino que nos hemos centrado más en lo que es la sinodalidad, porque ese es el tema del sínodo. Lo cual no significa que las demás cuestiones no sean interesantes, y que habrá que seguir profundizando en ellas, y que habrá que tratarlas, y a lo mejor el próximo sínodo tiene que tratar el tema de la mujer, pero bueno, sería un sínodo para eso. Es que era imposible que en un mes solo pudiéramos tratar todas las cuestiones referentes a la vida de la iglesia, sino que aquí era sobre cómo ser una iglesia sinodal misionera, cómo crecer en comunión, en participación y en misión. Mira, a mí me parece muy interesante todo lo que has dicho y todas las cosas, pero creo que nos tendrías que explicar un poco lo que es la conversación con el Espíritu Santo, porque eso sí que es un método que en parte tenemos nosotros leemos la palabra y la ponemos en común, cada cual explica lo que la palabra le ha dicho, pero yo creo que nos falta todavía pasar a la segunda parte. Entonces, para que la metodología de la conversión del Espíritu, que no la he explicado porque bueno, yo creo que más o menos ya está poniendo en práctica, se conoce, sí, también por el tiempo, pero tiene tres rondas fundamentales, tres momentos fundamentales. Cuando se va a tratar cualquier cuestión, sí que previamente lo que se pide es que la gente lleve por escrito el discernimiento que haya hecho personal, el discernimiento personal que haya hecho sobre esa cuestión. Y ahora nos reunimos como tal en el grupo. Y la primera ronda, bueno, previamente leemos la palabra de Dios, que sea quien nos ilumine, nos inspire. ¿Una palabra de Dios concreta o una palabra de Dios concreta? Más o menos es que sea una palabra que pueda iluminar la cuestión que estamos tratando. Eso en concreto. O a veces, bueno, sencillamente es pues cualquier texto que diga a lo mejor donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí estoy yo, o saber interpretar los signos de los tiempos, porque estamos planteando, bueno, cómo avanzar en una cuestión o en otra, vale, pues se lee un texto, que se hace un retiro de silencio, y nos situamos en clima de oración, de silencio, y comienza la primera ronda, que es
poner en común lo que cada uno previamente trae ya escrito, además, desde casa, porque lo ha orado, lo ha rezado, ha hecho un discernimiento personal, y se va poniendo en común, sin que nadie interrumpa al otro. Es decir, cada uno... ¿Por qué es bueno que cada uno lo traiga escrito y que lo ponga? Porque si no, nos ocurre lo que en muchas reuniones, que empieza a hablar uno, y el otro habla sobre lo del otro, y el otro sobre el otro, y a veces condiciona lo que el otro dice. No, yo ya traigo lo mío escrito y lo leo, tal y como yo había hecho ese discernimiento. Además, cada 3 o 4 intervenciones, dependemos del grupo, cada 3 o 4 intervenciones, hacemos un momento de silencio, de oración, para que resuene en nosotros lo que se está diciendo. Terminada esa ronda, donde nadie se interrumpe, cada uno va exponiendo lo que él ha pensado, ha rezado sobre esa cuestión. Terminada esa ronda, se hace un tiempo de silencio, de oración. Y comienza la segunda ronda. ¿Y en qué consiste la segunda ronda de intervenciones? Pues no en añadir algo que se me había olvidado. No, a veces decimos, también quería... No, eso no es. Sino que la segunda ronda consiste en que cada uno pueda hacer eco de algo que ha dicho una persona del grupo. Algo que le haya llamado la atención, que le haya tocado el corazón. Ya sea positivamente o negativamente. A mí esto me ha llamado la atención porque es que yo no lo pensaba así, porque es que yo personalmente creo que no estoy de acuerdo con esto. Me llama mucho la atención. O, oye, pues tal persona dijo tal cosa que yo no había caído en la cuenta y que me ha tocado el corazón. Entonces, la segunda ronda, de nuevo, se va haciendo uno por uno, cada 3 o 4 intervenciones, un rato de silencio, y se van recogiendo, se va haciendo eco de lo que los demás han dicho. Se llega al final de esa segunda ronda, se hace un silencio. Tercera ronda. ¿En qué consiste la tercera ronda? Pues la tercera ronda se trata de que, como grupo, intentemos llegar a un consenso, hacer una síntesis. Entonces, de nuevo, la gente va hablando, diciendo, yo creo que, después de las 2 rondas, creo que las ideas fundamentales que han salido en el grupo son esta y esta. O yo subrayaría estas cuestiones. Y ahí se pone en común aquello en lo que estamos de acuerdo y aquello en lo que hay diferencia, es decir, el consenso y lo que serían las divergencias. Y al final, nosotros cuando hacíamos la metodología, pues al final se decía, como grupo, todos subrayamos que esto y esto estamos de acuerdo, y hay 3 cuestiones en las cuales pensamos que tenemos que seguir profundizando o reflexionando, porque en ellas hay divergencia, no hay consenso dentro del grupo, lo cual eso no pasa nada. Más que decir no estamos de acuerdo, son cuestiones que tenemos que seguir profundizando. Pero un poco ese es el esquema. Primera intervención, así, segunda y tercera, llegar ya a una síntesis, que es un poco lo que el Espíritu Santo al final pues ha iluminado, ¿no? Pero todo se va haciendo siempre en este clima de oración, de silencio, de escucha, para que vaya saliendo lo que el Espíritu Santo quiere. Bueno, esto es cuestión, dicho así de una forma muy rápida, es cuestión de ir experimentando. A veces se hace de una forma mucho más rápida, dependiendo del tiempo que haya, etcétera, etcétera. Nosotros le dedicamos bastante tiempo a hacer sobre una cuestión, pues teníamos un día entero para hacer la metodología, entonces la hacíamos muy despacio y tal, ¿no? Incluso en la primera ronda, en esta segunda sesión del sínodo, establecimos 2 momentos. Uno en el que cada uno había escrito aquello que le parecía que estaba bien, porque era sobre el instrumento labori. Entonces, aquello que le gustaba el documento del instrumento labori, o aquello que le parecía que habría que destacarlo, y aquello que pensaba que echaba falta en el documento, o que no estaba bien, o que no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, en la primera ronda hacíamos 2 partes, una de lo positivo y otra de lo negativo, ¿no? Ya la segunda era así, los ecos, y la tercera llegar a un consenso. Gracias. ¿Hay alguien que...? Sí, yo quería decir que creo que hablamos mucho de los medios de comunicación y los ponemos como que no reflejan o que tratan de otros temas que no tienen nada que ver. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Sobre todo en el tema de la mujer, que es lo que a mí personalmente más me preocupa y me ha preocupado siempre, yo creo que la Iglesia ha sido dormida. Claro, Muy dormida. Sin embargo, los medios de comunicación son más vivos y ven que socialmente es algo que tiene como más, está como más vivo, ¿no? Como con más, si nos damos cuenta, solamente hoy aquí, ¿cuántos hombres hay y cuántas mujeres? ¿Quién dirige? En cualquier ámbito.
que, por ejemplo, en Bilbao hay muchas parroquias, algunas se han cerrado, otras están quilicolo, porque bueno, se hace la celebración de la palabra, porque no tenemos cobertura, no tenemos... ¿Quién hace la celebración de la palabra? ¿Quién sostiene la iglesia? ¿Quién ayuda al cura a llevar las 3, 4, 5 parroquias o lo que sea? La mujer. Claro. ¿Desde cuándo? ¿Desde ahora? No, de toda la No, vida. hace mucho tiempo. Yo lo conozco desde siempre. No. La importancia no es el que yo pueda ser cura o no pueda ser cura. El tema es que creo que no se nos da la importancia y no se nos da la importancia por el peso que tenemos en el sostenimiento de la iglesia. En el que esto siga funcionando, en el que esto siga adelante. Tanto en los grupos, tanto en la liturgia, tanto en, yo qué sé, en cantidad de cosas. Yo me pongo a pensar en mi parroquia y quitando 2, 3, 4, 5, podría decir, el resto somos mujeres los que sostenemos. Ayudamos en la liturgia, organizamos los grupos, hacemos los retiros, bueno, estoy a esa parte, claro, esas cosas que nadie ve, porque claro, el cura llega y pero tiene su alba perfecta, su vestimenta, sus estos de liturgia, los manteles, todo puesto, todo perfecto, claro, eso no se lava solo, no se plancha solo, no se cose solo, no se mantiene solo. Ese tipo de cosas son las que creo que no se valoran para nada. No quiero decir con esto que no haya párrocos, no haya gente que te lo valore, que te esté agradecido y que te dé 1000 veces las gracias porque sabe que sin eso no podrían hacer nada, ¿no? Pero la iglesia en general sigue, vamos, o sea, muy dormida. Totalmente de acuerdo. Muy dormida. Y en esto hay que seguir avanzando muchísimo. ¿Y qué qué sería de la iglesia y yo sin las mujeres? Porque yo digo, sin los laicos, digo, especialmente laica, porque la mayoría soy laica, no son laicos, ¿no? Es una realidad evidente, ¿no? La mayoría de nuestra iglesia lo que hay son mujeres, más que varones, ¿no? Entonces, ciertamente... La mayoría... Y entonces por eso se pide que cada vez pues, se escuche más a toda la gente, especialmente a las mujeres, que tengan un papel también importante a la hora de la toma de decisiones, en el liderazgo también de muchas cuestiones. Cuando se habla, lo que pasa es que no puedo entrar ahí, cuando se habla de la formación, por ejemplo, de la formación que es la compartida, no solo que hagamos juntos la formación, sino también que haya formación, por ejemplo, para los seminaristas y que la impartan laicos y mujeres también, que impartan formación a los seminaristas o al clero, ¿no? La formación permanente del clero. Es decir, que está cambiando. entonces, y ya se está haciendo en muchos sitios. Yo en mi diócesis ya hace tiempo que un laico y una laica dieron formación a los sacerdotes, ¿no? Que ya no, o que una laica da clase en el seminario también, ¿no? A los seminaristas, ¿no? Bueno, algunos pasos se están dando, pero todavía ciertamente que hay que avanzar mucho más en todo esto, ¿no? Y lo importante es que esta cuestión, igual que el resto, yo creo que eso, para mí, eso es lo importante, es que la veamos no tanto como poder, sino como servicio. No, es decir, que en la iglesia estamos para servir. Pero eso no tiene nada que ver. Sí, no. Digo, pero empezando por nosotros, ¿no? Los Porque sacerdotes hacen un servicio, pero claro, parece ser que es lo único que se reconoce. no, hay que... Es a lo que me refiero. Claro. No quiero decir que sea... ¿Qué sería la iglesia? Ciertamente sin las mujeres, Y luego, ¿no? por otra parte, me gustaría saber... ha comentado que usted tenía pleno derecho, ¿no? O sea, tenía voz y tenía voto. Sí. La persona que estaba de Cáritas, curiosamente una mujer, tenía voz pero no tenía voto. De los laicos que había, ¿cuántos, o sea, qué proporción de laicos había? Y si tenían pleno derecho o solamente tenían... No, tenían pleno derecho, sí. Sí, me he referido a Eva porque ha estado aquí y era invitada. Sí. Pero de España hay laicas que tenían voz y voto. María Luisa Berzosa. María Luisa Berzosa era facilitadora. Bueno, entonces no tenía facilitadora, es la moderadora del grupo. O sea, quien modera no tiene voto. Pero, por ejemplo, Cristina Hinojé, sí, que es laica. Enrique Alarcón, que es de Frate, también, que es laico, también tenía voz y voto. Y como eso, más laicos. Ahí, si estábamos 10 sacerdotes diocesanos y 54 laicos, la mayoría mujeres también, claro. Pero lo que me refiero es que, claro, que muchas veces son 50 y... O sea, 100 laicos y 5 sacerdotes y los únicos que hablan son los sacerdotes y 3 laicos. Sí que es verdad que como es un sínodo de obispos, la proporción, y yo lo he dicho claramente, era un 75% eran obispos y solo un 25% éramos no obispos. Pero en ese 25% lo que menos estábamos éramos sacerdotes. La mayoría
eran laicos y laicas, y después también algunos religiosos. Pasa que los religiosos, ahí hay mujeres y también sacerdotes y obispos, es decir, porque había bastante religiosos. Pero que la pregunta era por curiosidad y Sí, por desconocimiento, sí. sin más, no por... Sí, había laicos y laicas con voz y voto. Yo, en mi diócesis de Burgos, puedo decir que se está valorando mucho a la mujer, el campo de la mujer, la labor que hacemos. Entonces, en toda la pastoral de la diócesis hay muchas mujeres, igual hay un señor, o sea, se valora mucho el secretariado de la pastoral del mayor a la mujer. Y yo agradezco que nos hayan empezado a valorar, porque lo estamos desarrollando, lo estamos trabajando hace años, y es que empiecen ahora a valorar. Digo, Señor, gracias por ser reconocidas, nada más. Sí. De todas formas, el Papa es el primero que dice constantemente que en esto todavía tenemos que dar muchos pasos. Y yo creo que se están dando pequeños pasos, poco a poco, cada vez más, pero todavía falta bastante. Y esto, bueno, pues requiere también esta conversión que yo hablaba, ¿no? Este cambio de mentalidad, ¿no? Bueno, Amelia es delegada del apostolado del Mayor en Burgos. Soy la directora de la Secretaría de la Pastoral del Mayor, pero vamos, mi vida ascendente no la abandono. Quiero decir que llevo las dos cosas. Sí, yo coordino las delegaciones de apostolado seglar y ya, bueno, primero hemos conseguido, en estos 7 años, hemos conseguido que los delegados de apostolado seglar ya no sean sacerdotes. La mayoría, ahora quedará por ahí algunos, pero la mayoría ya son laicos, que es lógico que un delegado de apostolado seglar sea un laico. Pero cuando yo llegué, la mayoría eran sacerdotes. Entonces, esa imagen ha cambiado. Y ahora también puedo decir que la mayoría de los delegados de apostolado seglar son mujeres, que eso ya depende de los obispos que nombran a los delegados de apostolado seglar. Pero cuando hay jornada de apostolado seglar, la mayoría son mujeres y son delegadas, ¿no? Para ser una iglesia, el 99 son... Claro, son mujeres, ¿no? Entonces, es lógico, ¿no? Perdona, que haya dos sectores que quieren... Yo quería comentar en cuanto a lo que ha dicho de la formación compartida, especialmente pues cuando está habiendo cambios culturales, está habiendo a veces malinterpretaciones y todas esas cosas, porque no se potencia mucho más eso a nivel de las parroquias o a nivel de otros medios, por ejemplo en la hoja esta de la iglesia, que muchas veces cuentan cosas muy ñoñas, pero lo que es fundamental de una formación no hace referencia a ella. Y eso yo creo que sería importante. Sí, sería importante, ¿no? Podríamos aspirar a eso, ¿no? Y que yo es muy escasa, a veces voy a dar formación, voy a dar bastante formación permanente al clero. Y a veces me llaman y el lunes por la mañana, por decir un ejemplo, porque casi siempre la formación del clero es el lunes por la mañana, pues el lunes por la mañana formación del clero. Y en esa misma diócesis, el lunes por la tarde, para los laicos. Y prácticamente, ¿qué voy a decir? Voy a decir cosas diferentes. Si tengo que hablar de esto, voy a decir algo diferente a los curas. Pues no le diré nada, ¿no? ¿Qué ideal sería que la formación fuera compartida? Yo entiendo que a veces es por cuestiones de horario o lo que sea, ¿no? La última formación permanente del clero que he dado precisamente ha sido en mi diócesis, que ha sido la primera vez que he ido, que fue hace pocas semanas. Era un lunes por la mañana y es la primera vez que abrían la formación permanente del clero a vida consagrada y a laicos. Como podéis imaginar, de la vida consagrada hubo un grupito bastante numeroso, pero de laicos muy poco, porque que el laico puede ir un lunes por la mañana a una formación, porque trabajan, entonces es muy difícil. Lo que pasa es que si le dices a los curas que vayan a una formación permanente un lunes por la tarde, pues te dirán que ellos no pueden, por la parroquia, por no sé qué, ya. Pero habría que buscar la manera, porque no tiene sentido hacer una formación que no sea de esa manera. Igual que de eso, que en la formación de los sacerdotes no tenga por qué dar la formación a los sacerdotes un sacerdote o a los futuros sacerdotes, sino que también sea una formación que venga enriquecida por laicos, por matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Loli. Una cuestión. Cuando hablo de los consejos pastorales, los consejos parroquiales, ha comentado que ahora van a tener un poco más de peso, pero también ha dicho que el funcionamiento de la Iglesia no es democrático. Entonces yo estoy acostumbrada a asistir a un consejo parroquial donde se han planteado cosas referentes a la parroquia, a la marcha de la misma, a la formación, y cada laico ha aportado su opinión
lo ha dicho en plan de petición, pero luego el sacerdote dice, no, esto no se hace lo que yo... O sea, un consejo consultivo, ¿sigue siendo consultivo después del sínodo o se le hará otro...? Se va a cambiar lo de consultivo para que sea vinculante. Es que si no, te sientes frustrado. O sea, yo me acuerdo al comienzo del sínodo, pues que sí, que Jaén tuvo una cosa buena, la comisión que se formó para llevar a cabo la práctica en la fase parroquial y en la fase diocesana eran 6 personas, de las que 3 éramos mujeres. Ahí hubo equilibrio, ¿no? No por la voz. Ahí hubo equilibrio. Pero en lo de los consejos, en el mío hubo una aportación muy Es verdad que el interesante. sínodo insiste, primero, que sea obligatorio, porque hasta ahora no lo eran los consejos. Segundo, eso, pone de una forma clara la representatividad de los consejos, es decir, quiénes tendrían que estar en los consejos. Representantes de todos los grupos, todos los movimientos, como digo, hasta diversas edades, tener en cuenta también varones y mujeres, tener en cuenta todas las vocaciones, si es de una parroquia de un pueblo, pues las diferentes zonas del pueblo, es decir, que no solo sean personas todas de una parte del pueblo, sino que represente también para que puedan llevar la sensibilidad o las inquietudes o preocupaciones que hay en cada barrio o zona de ese pueblo. Y después se dice claramente que si el párroco, por cualquier motivo, no tuviera en cuenta lo que se ha dicho en el consejo, tiene que justificarlo. Y si no vale que ahora el párroco soy yo y después de haber escuchado el consejo y en el consejo hay unanimidad o prácticamente unanimidad en una cuestión acerca de la vida de la parroquia, ahora con el párroco soy yo, tomo la decisión que a mí me parezca. No. Usted tiene que justificar el por qué ha tomado esa decisión en contra de su consejo. Y tiene que haber una razón que sea justificable, no porque a mí me parezca, he dicho antes, por ejemplo, que vaya en contra de los pilares, es decir, del magisterio de la Iglesia, de la tradición, de la escritura, o porque se trate de un tema de personas, es decir, a veces yo no puedo explicar públicamente que mira, que he tenido que tomar esta decisión que afecta a una persona en concreta de una cosa confidencial. Pero vamos, si no hubiera ninguna causa así tan justificable, el párroco está obligado a seguir lo que ha ocurrido en la consulta. En la estrategia de convocatoria del sínodo, en las primeras reuniones parroquiales, ¿no? Se sugirió en el consejo de mi parroquia que a la Iglesia tenemos que ver desde dentro, los que estábamos, y también que nos dijeran cómo la veían los de fuera. Claro. Esa era una de las intenciones del sínodo. Sí. Por ejemplo, se propuso que se invitara a asociaciones locales, culturales. Claro. También se dice eso. Sí. También se dice en el documento que en el consejo pueda venir alguien que forma parte de alguna asociación civil o alguna institución que no es eclesial, incluso si hubiera alguien de otra religión, también en el pueblo o en la parroquia, ¿no? O una persona más alejada de la Iglesia, para que también escuchemos un poco lo que piensan de nosotros y eso nos puede enriquecer, nos puede ayudar como consejo. Como digo, todo eso está aquí. Otra cosa es que ahora tenemos que empezar a ponerlo en práctica, ¿no? Nos hace falta la conversión. Y bueno, no va a ser fácil. Esto de los consejos de pastorales requerirá también un cambio en el Código de Derecho Canónico. El Papa, cuando dijo, este documento lo apruebo y lo firmo, dijo también, y las modificaciones que haya que hacer, las iré diciendo. Y porque ahora el Papa, claro, aquí se dice que se cambie esto de los consejos de pastoral, lo cual significa un cambio en el Código de Derecho Canónico. Pero este documento no tiene autoridad para cambiar el Código de Derecho Canónico, sino que ahora el Papa es el que tiene que decir, pues que se cambien esto en el Código de Derecho Canónico, este canon, el otro, para que los consejos sean de esta manera. Entonces ese es el siguiente paso que tendrá que ir dando el Papa también en la Iglesia. Tenemos que ir terminando porque tengo una reunión a las 12:15. Ya vamos a terminar, ¿no? Le iba a hacer una aclaración, pero no, va a puntuarse. Es que anda muy pillado. Sí. Venga, última pregunta. Venga. Me gustaría darte la enhorabuena por la ponencia, que ha sido muy clarificadora, me ha encantado. Y he tomado nota, he tomado apuntes. Y dices, he aprendido a tener una mirada universal, a relativizar, a escuchar más, a valorar lo que otras personas te transmiten, a no juzgar ni condenar, ni poner etiquetas o prejuicios, a tener una mirada limpia, a descubrir la Iglesia con su belleza, que es un poliedro con muchas caras, con sus luces y sus sombras, pero tenemos que ir todos en la misma dirección y disfrutar del regalo de la fraternidad que tenemos en esta Iglesia, como hermanos que somos,
y amar más todos a la Iglesia. Todas estas palabras que has dicho, las siento dentro de mí hace mucho tiempo y me parece que es hacia donde debemos caminar. Enhorabuena por todo eso. Y tantas cosas que he tomado apuntes que, bueno, es largo. Yo creo que con eso ya sería más que suficiente y habría merecido la pena un sínodo. Si cada uno de nosotros, descubriéramos la belleza de la Iglesia, que tuviéramos una mirada eso más universal. No sé, a mí me ha cambiado, pero lo digo de verdad, porque ahora cuando vengo a la conferencia episcopal y escuchas a veces cosas, tal, no sé qué, no sé cuánto, y te dicen, ay, ¿por qué tal? No pasa nada, vamos a ver, tampoco, no pongáis así, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar, para rápidamente ya, no, estas personas, es que tienes que decirles, es que tendrían que salir de aquí, es que, bueno, vamos a ver, vamos a hablar, vamos a dialogar, no nos condenemos así rápidamente, de forma precipitada, y ya digamos que... O cosas que antes a uno le llamaba la atención porque tal persona de la Iglesia ha dicho tal cosa, o el otro piensa tal, no pasa nada. Yo estando en el sínodo, pues como nos hemos expresado con total libertad, os podéis imaginar, claro, cómo va a pensar igual que yo una persona que viva en Asia o en África. Son diferentes sensibilidades y no pasa nada. Y es otro modo también de ver la Iglesia y que también es posible. Como digo, dogmas de fe, los que a veces vamos dogmatizando cosas que no son dogmas. Y nos ponemos la mano en la cabeza ante, uy, ahora no sé, hablamos de la mujer, porque ahora... Pues sí, pero vamos a ver, ¿qué pasa? No hay ningún problema. Por eso, ¿no? Así es vida ascendente. Y así en el mundo entero. Y desde ahí que aprendamos a tener un corazón mucho más amplio, más abierto, y que nuestros movimientos y asociaciones también sean eso, un lugar, una casa, y que la Iglesia sea más inclusiva. Y el Papa insistió mucho en el todos y todos. Es decir, aquí, en esta familia, caben todos y todos. Y a nadie podemos excluir por ningún motivo, aunque piensen diferente a nosotros. Le felicitamos por la exposición que ha tenido. Buenos días. Muchas gracias.